Bendiciones. Mientras meditaba en una palabra que el otro día el Señor me trajo a la memoria, eh, seguía dándole vuelta y tengo que compartirla. Dice la Biblia que en una ocasión, mientras Jesús estaba con los discípulos, le dijo, vayamos al otro lado. Y mientras iban para el otro lado, se levantó una tormenta. Ahora, yo quiero que tú pienses en lo siguiente. Hay veces que tú te pones a pensar en cuántas cosas difíciles a ti te están pasando o cuántas cosas difíciles te pueden acontecer. Sin embargo, muchas veces ignoramos todos los planes del Señor y por eso vemos solamente lo que tenemos al frente, pero no nos estamos dando cuenta de dónde el Señor nos está librando. Por ejemplo, mientras Jesús iba en la barca, se levantó una tormenta. Pero el problema no era tanto la tormenta, sino que junto con la tormenta también estaban los discípulos que estaban desesperados, angustiados, porque no sabían qué hacer. O sea, Jesús está en la barca y ellos están desesperados. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti o no me ha pasado a mí de que nos hemos encontrado en situaciones donde diferentes circunstancias tratan de robarnos la calma y la paz y seguimos cuestionándonos, hey, pero porque a mí me está pasando esto, pero se nos olvida que Dios está con nosotros porque nosotros lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero se nos olvida que Dios está con nosotros. En esta historia que menciona la Biblia, Jesús, una vez que ve que los discípulos están desesperados, lo primero que hace es que manda a callar el viento. El agua se estaba metiendo dentro de la barca, los discípulos estaban desesperados, pero el orden especial que Dios utiliza es que Jesús mandó a callar el viento. ¿Cuántas veces no has pasado por diferentes situaciones y te has enfocado en la persona que te está molestando, en la circunstancia que te está afectando, pero no te estás dando cuenta que el diablo está utilizando cosas sencillas para robarte la calma y la paz? Mientras tú te enfocas en la persona que te está haciendo daño, estás ignorando que el diablo está detrás utilizando a esa persona para hacerte daño. Y una de las cosas bien importantes que quiero mencionarte es que el diablo no va a utilizar una persona que no tenga nada que ver contigo para molestarte. ¿Por qué? Porque sabe que es fácil para tú ignorarlo. Sin embargo, una de las herramientas que utiliza el diablo, que me acuerda en uno en los libros que leí sobre guerra espiritual, es que el diablo utiliza un lugar estratégico. El diablo no va a utilizar una persona que no te conozca lo suficiente como para no poder estorbar tu camino. No es que la persona la tenga contigo, es que la persona lamentablemente no se está dando cuenta de que está siendo instrumento del diablo para ofenderte a ti. ¿Por qué? Porque el diablo quiere paralizarte a ti. Ahora, el diablo no te va a tratar de paralizar a ti si tú no tuvieras un propósito en la vida, si tú no tuvieras un propósito de Dios, un llamado que Dios te dio para que tú pudieras vivir en este mundo. El hecho de que tú no entiendas cuál es el propósito de Dios para ti no significa que el diablo no entienda de que Dios tiene propósito contigo, porque si no, Dios no te hubiera creado. Si no, Dios no te hubiera formado del polvo de la tierra. Si no, Dios, la Biblia dice que desde antes de que tú nacieras, ya te conoció, ya te formó mientras te formaba en el vientre de tu madre. Y tú no me puedes decir a mí, no, pero eso es demasiado religioso, porque si tú me puedes explicar cómo un esperma y un óvulo forman huesos, forman corazones, forman piezas adentro del ser humano, entonces definitivamente no puedes ignorar el poder que Dios tiene contigo. Pero mientras tú te enfoques en seguir reprendiendo a las personas que te molestan, seguir molestándote con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu suegra, con tu suegro, con quien sea, mientras tú te enfocas en eso, el diablo va a seguir utilizando lo que sea, porque el diablo no es lo que tú estás viendo, sino lo que el diablo quiere que tú veas. El diablo quiere que tú te enfoques en el agua, así que si Jesús hubiera reprendido el agua, ¿qué estaba moviendo el agua? El viento. El diablo no puede hacer nada que no es que el diablo todo lo que hace es exactamente repetir lo mismo que ha hecho tantas veces, seguir utilizando cosas, disfrazándose de diferentes maneras, disfrazándose de ángel de luz
para tratar de hacerte caer, disfrazándote de una persona buena para aprovecharse de ti, disfrazándose de cuanta cosa haya para tratar de robarte la calma y la paz. Pero mientras tú te enfoques en esa persona que tienes al frente y no te enfoques en el diablo que lo está utilizando, dice la palabra del Señor en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en los lugares celestiales. Pero ¿cómo es que mientras tú te enfocas en el agua, mientras Jesús se enfoca en los discípulos, cómo iba a ignorar la obra que el diablo está utilizando, que era utilizando el viento para crear todo el problema? Después que Jesús mandó a callar el viento, Jesús mandó a tranquilizar el agua. Pero después que Jesús mandó a tranquilizar el agua, Jesús tuvo que hablar con los discípulos y decirles: hey, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué están tan nerviosos? Hombres de poca fe. Pero la parte que más te quiero incluir aquí en este mensaje es el hecho de que mientras los discípulos estaban pendientes del viento, mientras estaban pendientes de la lluvia, mientras estaban pendientes de la tormenta, en el otro lado les estaba esperando un endemoniado de Gadara. Así que si Jesús no hubiera reprendido a los discípulos por su poca fe, ¿cómo los iba a poder llevar al lugar a donde iban a ir? Que se iban a encontrar con un endemoniado que tenía legiones de demonios. Así que muchas veces tú te enfocas en todo lo que Dios está haciendo para moldearte, para dirigirte, para llenarte, pero no te estás dando cuenta que Dios te está preparando porque quieras o no te vas a enfrentar a algo mayor. Quieras o no, estés preparado o no, el examen que viene después de ahora va a ser un poquito más fuerte. Así que mientras tú no te prepares, no estás listo para enfrentarlos. Tú cuando estabas en la escuela elemental, no te daban exámenes de escuela intermedia. Pero cuando estabas en escuela intermedia, no te daban exámenes de escuela elemental. Cuando estabas en escuela superior, ni te daban exámenes de escuela intermedia ni de elemental. Mucho menos cuando estabas en la universidad. En cada etapa, si el examen lo estás viendo que está un poquito más fuerte, es porque Dios te ha capacitado para estar donde estás ahora mismo. Has pasado por diferentes situaciones, has pasado por diferentes batallas, pero Dios sabe que tú estás preparado para el examen que estás pasando ahora, para el examen que viene. Prepárate, camina, que Dios está contigo. Bendiciones.